Bienvenidas y bienvenidos a su programa Revolución Democrática 2.0, donde siempre tenemos para ti las mejores entrevistas, análisis político, diálogo y debate, propuestas. No se desconecten porque ya vamos a comenzar. Revolución Democrática 2.0. ¿Cómo están? Sean bienvenidas y bienvenidos a un programa más de Revolución Democrática 2.0. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión en este 26 de mayo. Gracias por acompañarnos, por compartir y por comentar estos programas que, déjenme contarles y presumirles, están elevando sus transmisiones, están elevando sus reproducciones gracias a ustedes. Y bueno, pues ya son muchos los programas que se han hecho en este proyecto del Partido de la Revolución Democrática, justo con este fin de que ustedes los puedan ver, de que puedan escuchar los temas que se analizan aquí, todos los programas que se han hecho por parte del Partido de la Revolución Democrática sirvan como una herramienta para todas y todos nosotros, con el fin meramente de analizar las problemáticas cotidianas que enfrentamos como ciudadanas y ciudadanos todos los días en nuestro país. Y bueno, hoy vamos no irnos a todo el país, vamos a irnos a Veracruz con el tema que traemos el día de hoy y vamos a hablar sobre si ustedes qué creen. ¿Consideran que el gobierno de Veracruz desata persecución política contra opositores? Yo quiero que ustedes de una vez me vayan anotando sus preguntas, sus dudas, sus opiniones. ¿Ustedes qué creen? ¿Consideran que es así o no? Por favor, escríbanos, pero sobre todo, compartan, por favor, este programa que es para ustedes. ¿Qué les parece si iniciamos nuestro programa del día de hoy presentándoles a nuestro extraordinario panel que tenemos para conversar con ellos, para, por supuesto, si ustedes quieren enviarnos sus preguntas, podamos hacérselas llegar? Les voy a presentar al doctor Gabriel de San Martín Cano Sobrino. Él es doctor en Derecho Penal, maestro en Derecho Familiar y Derecho Procesal Constitucional y Juicios Orales, además de ser catedrático en materia de Derecho Familiar y Civil y Amparo. Forma parte del claustro de profesores del Instituto de Estudios Judiciales dependiente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México y además es secretario proyectista del Juzgado Octavo de lo Familiar en el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Doctor, pues como siempre es un placer tenerlo para hablar de estos temas y de todos los que se nos ha permitido tener el gusto de estar con usted en este programa. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias, Gaby, muchísimas gracias al partido que nos permite tener comunicación. Senador, diputado, un placer saludarlos. Muchas gracias, doctor, y por supuesto quiero presentarles a Jesús Velázquez Flores. Él es abogado, político, maestro en Derecho Procesal, ha sido presidente del Comité Estatal del PRD justamente en Veracruz, diputado local y actualmente es diputado federal, funge como secretario de las comisiones legislativas de Pesca, Puntos Constitucionales y Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento. Diputado Jesús, me da muchísimo gusto saludarle, también darle la bienvenida a Revolución Democrática. ¿Cómo está? Bien, Gaby, un gusto poder estar con ustedes. Saludé anteriormente al doctor Cano, un gusto poder participar con él y obviamente al senador Fósil, un gusto poder compartir este panel con ustedes. Muchas gracias, diputado, y me da muchísimo gusto también saludar nuevamente, siempre también dispuesto, porque bueno, ustedes saben, el diputado, el senador, con estas agendas que traen, me da mucho gusto saludar a Juan Manuel Fósil Pérez, economista, pues con una larga carrera legislativa, también ha sido diputado federal, local en el estado de Tabasco y actualmente es senador de la República, participando en las comisiones legislativas de Hacienda y Crédito Público, Economía y Salud. Senador, me da muchísimo gusto volver a verle. ¿Cómo está? Sí, Gaby, muy buenas tardes a todos ustedes, a todo el público que ve este programa de Revolución 2.0 y en especial pues, al doctor Cano y a Jesús Alberto Velázquez, compañero diputado. Qué bueno que podamos compartir este foro y que podamos ayudar a que haya más libertad de expresión y de democracia en México. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, senador. Gracias a los tres, gracias a ustedes que ya están aquí. Vamos a arrancar, si les parece, su programa del día de hoy. Compártanlo, coméntenlo. Vamos arrancando este primer segmento. Y bueno, pues en información que yo tengo aquí, ¿verdad?, que la producción me envía, a fines del mes de febrero, la Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró como inconstitucional el delito de ultrajes a la autoridad, echando abajo, por supuesto, el recurso gubernamental con el cual se mandó a prisión preventiva oficiosa a varios políticos opositores
del gobierno de Cuitláhuac García. Yo quisiera que comenzáramos, doctor, senador, diputado, con una opinión al respecto. ¿Qué les parece si comenzamos con el doctor Gabriel y nos vamos después con los demás? Doctor, ¿qué importancia tiene la declaratoria de inconstitucional de este delito de ultrajes a la autoridad? Declaratoria de inconstitucionalidad. Quiere decir que a pesar de la legislatura local que haya llevado a cabo la modificación al Código Penal, pues esta modificación atenta en contra del texto constitucional, tajantemente el artículo 14 constitucional, que prohíbe que en materia penal se puedan llevar a cabo sanciones por simple analogía o mayoría de razón, ¿verdad? Nosotros tenemos la previsión de que los delitos tienen que ser puntualmente detallados. Es menester que el texto de la norma sea claro para todos los ciudadanos, no solo para aquellos que pudiéramos sentirnos algún tipo de especialistas, sino que el común de la gente debe entender cuáles son las prohibiciones y cuáles son las sanciones que se van a aplicar para el caso de determinadas conductas. Así que el haber declarado inconstitucional esta reforma que se llevó a cabo por parte de la legislatura veracruzana quiere decir que el texto no era claro ni preciso, entonces rompía con los principios, valga, que regula la propia Constitución. Ninguna norma puede estar en contra del texto constitucional. Entonces, el haber dicho que esto es inconstitucional quiere decir que la norma no guardaba equidad entre los presupuestos que el texto constitucional prevé. Muchas gracias, doctor Gabriel. Y en medida de esto que nos comenta el doctor diputado, yo quisiera preguntarle, ¿los presos por este delito entonces deberían ser puestos en libertad de inmediato? Efectivamente, así debería de estar ocurriendo. Desgraciadamente no está pasando en Veracruz. ¿Por qué? Porque hay un cúmulo de irregularidades que se han venido dando en los procesos en específico de aquellos presos que están detenidos por ultrajes a la autoridad. La mayor, la más clara, digámoslo así, es la reclasificación de delitos que está haciendo el Poder Judicial en aquellas personas que tenían una carpeta, un proceso abierto por ultrajes a la autoridad. Hoy los están reclasificando y los están nombrando como delitos en contra de las instituciones de seguridad pública. Ya se han dado 4 o 5 audiencias en donde el delito pues ya se desvaneció, desaparece, y los jueces están diciendo, bueno, pues ahora tu conducta encuadra en este nuevo delito, por lo tanto no te puedo dejar en libertad, seguirás detenido y estaremos viendo ahora qué prosigue, ¿no? Esa es una de las irregularidades. La otra irregularidad que estamos encontrando es que el Congreso local no ha derogado, digámoslo así, en la Gaceta del Estado el delito de ultrajes a la autoridad. No ha sido publicado en la Gaceta la derogación de este delito, y eso los jueces locales lo están agarrando como un pretexto para decirle a los que están procesados por ultrajes a la autoridad que no los pueden dejar en libertad porque todavía no ha sido publicado en la Gaceta Oficial del Estado esta derogación. Lo que hemos estado haciendo en estos casos, hemos estado recurriendo al amparo a los jueces federales, quienes ya han ordenado algunas liberaciones, aun y cuando no esté publicada la derogación en la Gaceta del Estado, pero como ustedes comprenderán, pues esto alarga aún más el tiempo de detención que tienen estas personas que están siendo procesados actualmente por ultrajes a la autoridad. Nosotros lo vemos realmente como un entretenimiento más a los procesados, ¿no?
Muchas gracias, diputado. Senador, por supuesto me gustaría escuchar su opinión respecto al tema. También si usted también considera que los presos deben de ser puestos en libertad inmediatamente. Sí, mira, en principio los gobiernos locales tienen o los congresos locales tienen la facultad dentro de la soberanía que tiene cada estado en la federación, tienen la facultad para poder emitir sus propias leyes. Sin embargo, las leyes que ellos promulguen no pueden ir en contra de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por eso es que la Suprema Corte de Justicia emite un resolutivo donde dice que este delito de ultraje a la autoridad que se promulgó en Veracruz viola la Constitución y debe derogarse de inmediato. Si el Congreso local de Veracruz y el gobierno de Veracruz no han actuado, están haciendo un desacato a la autoridad, lo cual también tendrán que vigilar quienes estén facultados para esto, de ver que la Suprema Corte de Justicia obligue a las autoridades locales a que esta ley sea derogada de inmediato. De hecho, esto ya debería haber ocurrido. Sin embargo, en el gobierno de Veracruz, desde que entró este señor Cuitláhuac García Ramírez, si no me equivoco el nombre ahorita, ha habido mucha represión contra opositores. Inclusive Jesús Alberto Velázquez, que fue dirigente del partido, me parece que en alguna ocasión nos vimos en la Ciudad de México para reuniéndonos con varios alcaldes de Veracruz, donde estaban siendo acosados, hostigados por parte del secretario de gobierno de Veracruz para que no se metieran en las elecciones y dejaran que el partido en el gobierno a nivel federal pudiera ganar las siguientes elecciones del 21. Entonces, lo que estamos viendo es que este gobierno de Veracruz está actuando de manera indebida, abusando de su autoridad y que debe de actuarse. Y desafortunadamente me ha tocado que se hable con los secretarios de gobernación sobre este asunto y la verdad es que ninguno ha querido actuar o simplemente el gobernador se ha impuesto. Me refiero a la ministra Sánchez Cordero y al actual secretario Adán Augusto López Hernández, quienes han estado informados de frente de esta situación de violación de los derechos humanos de muchas personas que han sido detenidas y pues no ha pasado nada. O sea, se le está permitiendo al gobierno de Veracruz abusar de la autoridad. Esto es lo que por el momento me gustaría comentar. Muchas gracias, senador. Y bueno, pues justo un caso que dentro del partido, por supuesto, ha sido motivo de protesta, de exigir justicia, ha sido este caso del compañero Rogelio Franco. Diputado, yo quisiera preguntarle, ¿usted considera que el gobierno que encabeza Cuitláhuac es realmente, pues por decirlo de alguna manera, culpable de hacer uso de estos elementos, de incluso montar otros delitos para poder mantener encarcelados a los detenidos, por ejemplo, como Rogelio Franco? Mira, el caso de Rogelio Franco es emblemático porque es quien inicia realmente, incluso aquí en Veracruz, se le llegó a llamar al delito de ultraje a la autoridad la ley Franco. ¿Por qué? Porque la modificación, la modificación que hace el Congreso local para crear este delito de ultraje a la autoridad con las atenuantes que pidió el gobernador, lo hacen precisamente 2 días antes de que detengan a Rogelio Franco. La iniciativa la manda el gobernador un martes, el jueves la aprueba el Congreso, el viernes publican las modificaciones al delito de ultraje a la autoridad y el sábado detienen a Rogelio Franco. ¿Por qué? Por el delito de ultrajes a la autoridad. Se le niega cualquier otra medida cautelar y se le impone una medida de prisión preventiva necesaria a criterio del juez, toda vez que
no se garantizaba que él se mantuviera en el lugar donde se iba a llevar a cabo el juicio, ¿no? Cosa totalmente, ahora sí que, digámoslo así, expresamente solicitado por el gobernador Cuitlagua García, ¿no? Entonces es ahí donde lo detienen y empezamos la lucha jurídica. Se inicia a un lado de la lucha jurídica una batalla política, que es lo que mencionaba el senador Fósil. Se llegaron a tocar las puertas de la Secretaría de Gobernación, de distintas instancias, para tratar de resolver este problema. Y Rogelio es detenido. ¿Por qué? Rogelio lo detiene la policía ministerial en conjunto con la policía estatal. Le tratan de ejecutar una orden de aprehensión por la cual él tenía un amparo, y al darse cuenta la policía que él tenía un amparo, entonces uno de los policías alega que él se resistió y que le jaló la playera, y entonces por eso lo ponen a disposición. Ya no se olvidan de la orden de aprehensión que querían ejecutar y lo ponen a disposición por el delito de ultrajes a la autoridad. Es ahí cuando lo detienen, lo procesan, le dictan su sujeción a proceso y le decretan la medida cautelar de prisión preventiva necesaria. Ya en el camino, digámoslo así, ya detenido él, se gana un amparo, el cual el juez federal le dice al juez local que la medida de prisión preventiva era excesiva, que no tenía fundamento legal alguno para mantenerlo en la cárcel. Y curiosamente, una vez que pasa esto, a los 2 días que es dictado este amparo, le giran una nueva orden de aprehensión, ahora por un delito de peculado que el gobernador le fabricó. La fiscal, obviamente, fiscal carnal del gobernador de Veracruz, pues ejecuta esta nueva orden de aprehensión y con eso lo vuelven a retener detenido en prisión, ¿no? Después de esto, él gana un nuevo amparo en contra de este delito de peculado y curiosamente le giran una nueva orden de aprehensión, ahora por el delito de extorsión y el delito de enriquecimiento ilícito. Entonces son delitos obviamente inventados, no hay ninguna prueba que sustente en realidad estas acusaciones. Este delito de extorsión, Rogelio Franco fue secretario de gobierno 2 años en el bienio de Miguel Ángel Yunes. En ese bienio se detuvo a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, y algunos de sus trabajadores, y ahora uno de estos detenidos, precisamente amigos de Javier Duarte, es quien lo acusa de extorsión, ¿no? Por el momento ahí dejaría mi participación. Muchas gracias, diputado. Más adelante también quisiera hacerle otras preguntas, porque bueno, pues han de saber ustedes que el diputado es suplente de Rogelio Franco y bueno, más adelante tengo más preguntas por ahí, pero antes de adelantarme a este punto quisiera preguntarle al doctor Gabriel. Según la Suprema Corte de Justicia, el delito de ultrajes violentaba los derechos de libertad de expresión, legalidad y principio de taxatividad, pero yo quisiera que nos explicara, doctor, qué es la taxatividad, qué es este principio, y si considera que la prisión preventiva oficiosa viola los tratados internacionales sobre derechos humanos firmados por México. Gracias, Gaby. Mira, el principio de taxatividad va dirigido específicamente a la norma penal. Ya platicábamos hace unos instantes acerca de la literalidad que se debe de tener en los códigos penales de cada uno de los estados y desde luego en el Código Penal Federal para que haya comprensión. Entonces, cada uno de los delitos o de los supuestos que se van a perseguir sobre la base de la norma constitucional debe tener la suficiente precisión, porque ya decía yo, está prohibido que a alguien se le sancione por simple analogía. ¿Qué es la analogía? Algo que se parece. Oye, es que parece como que cometió un delito. No. Aquí la ley tiene que ser puntualmente respetada y tiene que ser escrupulosamente analizado. Nosotros tenemos, antes que nada, que
que ser precisos sobre la clase de acto que se va a sancionar y también sobre la clase de sanción que se va a imponer. Nosotros tenemos parámetros muy establecidos en cada uno de los códigos penales para que la gente sepa cuál es la conducta que se prohíbe y también la sanción a la que puede estar sujeta la persona que cometa esa conducta. El hecho de que haya una prisión oficiosa, bueno, pues esto depende del catálogo que va a tener primero la Constitución y luego cada uno de los códigos que ya platicábamos. Los códigos no pueden ir en contra de la Constitución, por eso hoy tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales. Sin embargo, los códigos penales, el catálogo de delitos es de carácter local. Cada uno de los estados de la República va a llevar a cabo la elaboración de este catálogo. Ellos van a decir qué cosa se sanciona y qué cosa no se sanciona. Fíjense lo que les voy a comentar. Estamos regresando al año 1968. ¿Saben cómo se detenía a los estudiantes en ese movimiento que fue consecuencia de algo que empezó en Europa, en Francia? ¿Cómo se detenía aquí en el Distrito Federal bajo este mismo delito, ultrajes a la autoridad? Se inventaban hechos, se inventaban situaciones con las cuales a los jóvenes se les podía poner en prisión y separar o segregar. Había que dividir estos movimientos sociales para debilitarlos. Pues estamos llegando a ese mismo extremo, lo que nos acaba de decir el diputado es traumático. ¿Cómo estamos pasando de un hecho a otro, a otro, a otro, con tal de mantener a una persona en prisión e impedirle que haga gala de sus derechos políticos consagrados en la Constitución? Valga. Muchas gracias, doctor Gabriel. Y antes de irnos a un corte, senador, quisiera también que nos comentara sobre esta comisión especial para investigar las detenciones arbitrarias en Veracruz, la cual se formó a partir del encarcelamiento de José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado mexicano. ¿Por qué desapareció? Y si en su breve existencia se encontró algo, quisiera que nos ayudara con esto. Claro, mira. Bueno, está el caso del compañero Rogelio Franco Castán, que ha sufrido este tipo de acusación por ultraje a la autoridad. También está la que fue compañera diputada Susana Rodríguez, que también fue detenida con este tipo de acusaciones. Gregorio Gómez, un candidato a alcalde de Veracruz, también un candidato a dirigente estatal del PAN, Tito Delfín, también fue detenido. Y bueno, lo que llevó a que se formara esta comisión especial de investigación de casos de abusos de autoridad en Veracruz fue la detención de José Manuel del Río Virgen, quien es el secretario técnico de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Senadores, gente muy cercana al senador Ricardo Monreal. Bueno, pues ya cuando fue detenido esta persona, esto llamó demasiado la atención y se formó esta comisión el 23 de diciembre del 2021. Se formó muy a la carrera, formaron parte miembros de diferentes partidos y se fueron a Veracruz a investigar pues cuántos casos estaban suscitándose donde se estuvieran violando los derechos humanos y el debido proceso de personas, de ciudadanos, y se llegó a determinar que cuando menos en 91 expedientes, 91 casos, había violación de derechos humanos y del debido proceso. Así que estos 91 expedientes se enviaron a la Comisión Nacional de Derechos Humanos para que se pudiera actuar por esa vía para buscar la libertad de las personas. 23 de diciembre estamos en receso todos los senadores, existe nada más la comisión permanente. Para formarse una comisión especial tiene que ser propuesta por la Jucopo o autorizada por la Jucopo y votada por los 2/3 del Pleno del Senado. Por lo tanto, la comisión no contaba con la legalidad suficiente y cuando los senadores de Morena regresan al Pleno el 1 de febrero,
pues ya había un pleito muy fuerte entre los propios senadores de Morena, porque decían que el Senado de la República, en este caso a través de Ricardo Monreal, se estaba buscando presionar, hostigar al gobernador Cuitlagua García. Así que la presión fue muy fuerte, se estaba hablando ya de destituciones en los cargos de algunas personas y se llegó al acuerdo de que se concluyera ese mismo 1 de febrero del 2022 esta comisión especial. Solo quedaron los casos ante la Comisión de Derechos Humanos y esto es lo que finalmente puede proceder para ayudar a todas las personas que están indebidamente detenidas por el gobierno de Veracruz, un gobierno que, repito, ha sido represor y que casualmente el gobernador de Tabasco, lo primero que hizo el exgobernador de Tabasco, don Augusto López Hernández, que hoy es secretario de gobierno, fíjense que una de las primeras leyes que envió al Congreso y como ganaron por una amplia mayoría en Tabasco, igual que en Veracruz, bueno, fue lo que se llamó la ley Garrote, donde ya se impedía que la gente pudiera manifestarse, pudiera inconformarse, y si entrabas a las vías públicas, bueno, elevaron la penalidad hasta 10, 12 años de cárcel y garrote porque inmediatamente te mandaban a la policía. Lo aprobó el Congreso del Estado de Tabasco, esa ley Garrote, para que también sepamos qué clase de secretario de Gobernación tenemos actualmente, y finalmente fue declarada inconstitucional. Así que tanto el gobernador de Veracruz como el de Tabasco están entrando con mano dura, mano represiva, para tratar de controlar sus estados. Esto es parte de lo que estamos viviendo. Así que esta comisión especial en Veracruz duró aproximadamente 38, 39 días. Y finalmente, pues sus resultados han servido para presionar al gobierno de Veracruz, aunque sin el apoyo del gobierno de la República, quien ha sido omiso. El presidente no ha obligado a que se respete la ley. Muchas gracias, senador. Diputado, doctor, ha llegado el momento de ir rápidamente un corte para que también quien nos está viendo pues tenga oportunidad de escribir sus dudas, sus comentarios al respecto y por supuesto de compartir este programa. Vamos rápido un corte, pero ahorita regresamos. Bueno, pues, ¿qué les digo? Ya llegamos a la parte del programa en donde yo por lo menos pierdo la cabeza como en cada programa porque ya no sé de verdad cómo encontrar las enfermedades que tiene este paciente. Hija, con cada diagnóstico, han de ustedes de saber que me lo acaban de mandar del INSABI. Háganme favor, me mandaron su hoja y dice que le pusieron aquí compresas para reprimir a opositores porque pues tiene aquí abuso de poder. Y entonces eso le está invadiendo todo el cuerpo, generándole una especie como de cáncer por todas partes y me lo mandaron así. Solamente le están haciendo aquí muchos parches, lo están reprimiendo, le están haciendo compresas, le están haciendo presión nada más y con eso me lo mandaron como para que yo lo resuelva y yo le ayude a este paciente. Pero aquí no nos han mandado ni paracetamol. Entonces nada más quiero que vean el problemón en el que estoy metida y yo de verdad no saben cómo agradezco programa con programa que me vengan a ayudar. Por favor, doctor Gabriel, dígame qué tiene este paciente porque si yo no entiendo qué tiene no voy a entender cómo ayudarlo. Que conste que mi doctorado es en otra cosa. Pero a este paciente lo tuvimos casi que destazar para desentrañarlo porque no sabíamos qué le pasaba. Al destazarlo en pedacitos, vimos que se le habían pegado los órganos. Los órganos los tiene pegados. El legislativo con el ejecutivo con el judicial, tiene pegados los órganos. Por eso no funciona, porque debían de estar separados y están funcionando juntos. Ese no, es pues el con razón. Problema. No, pues empezáramos por ahí, ¿verdad? Y podríamos ayudar a este paciente. Yo creo que eso le daría, híjole, no, hombre, no tiene ya ni color este paciente, está todo pálido, todo sin ganas, no sabe ni quién es, ya no sabe ni cómo se llama. Doctor Fósil, dígame su diagnóstico, por favor. Bueno, tenemos un problema ahí. En vez de un Homo sapiens, tenemos un Mono insapiens ahí en el quirófano. Pero desde mi apreciación tiene un problema cerebral en el cual le falta mucha conciencia ciudadana y que esto no sabe distinguir entre el bien y el mal y por lo tanto también pues no sabe qué es el respeto a la ley
y esto es lo que está generando que en todo su cuerpo haya un desorden bastante complejo, y esto es lo que hay que tratar de resolver en ese mono insapiens. Y este paciente de verdad ha llegado muchas veces con confusiones. Un día me dijo, le pregunté que levantara a su izquierda y me levantó la derecha y de repente anda muy confundido. Yo creo que ya se le confundió todo el cerebro. Doctor Jesús, por favor, usted también ayúdenos a hacer un diagnóstico de este paciente. Yo creo que el paciente eligió mal a su doctor. Trató de que lo ayudara el presidente de la República, los gobernadores, y pues hoy nos lo regresan en ese estado. Todavía para acabarla, vemos que en Veracruz, de nueva cuenta Veracruz, acaban de descubrir una bodega llena de medicamentos oncológicos caducados porque no pudieron distribuirlos a tiempo. Esa es la realidad que vivimos actualmente y por eso el paciente está en esas condiciones. Ah, pero le gusta sufrir este paciente, se le advirtió, se le dijo que con ese doctor no, pero no nos hizo caso este paciente, como en muchas otras indicaciones que le hemos dado y que no de veras no nos ha hecho caso, pero yo creo que con estos diagnósticos vamos a poder tal vez encontrar algún tratamiento que pueda ayudar a este paciente. Yo no sé qué opinen ustedes y allá en casa que también nos ayuden con un diagnóstico. ¿Cuál creen que sea el problema de este paciente? Porque tenemos que saber cómo ayudarlo, pero eso lo vamos a hacer más adelante, porque ahorita vamos a regresar rápidamente al programa. Gracias por seguir con nosotras y nosotros aquí en Revolución Democrática 2.0. Gracias por compartir y comentar también este programa. Vamos a continuar el día de hoy y bueno, diputado, estaba usted contándonos en el segmento anterior cómo sucedió esta situación de Rogelio Franco y bueno, pues también en otra información que quisiera que usted nos ahondara un poquito más esta situación donde el INE dice que no perdió sus derechos políticos ya que no había una sentencia penal en su contra. Primero le otorgaron un registro como diputado federal plurinominal y luego de ganar, pues usted también ya nos contaba algo al respecto, se le dio su constancia. Estaba preso, rindió por escrito, pero el Congreso no se lo aceptó, así que usted fue llamado como suplente. Y bueno, pues quisiera preguntarle directamente, ¿todo esto fue una revancha del gobernador morenista, diputado? Mira, a todas luces se puede ver así, ¿no? No hay otra forma de explicarlo. Con Rogelio inicia una serie de detenciones de políticos precisamente en tiempos electorales. Rogelio fue detenido en el mes de marzo del año electoral, que estábamos en el 2021, fue detenido en el mes de marzo y de ahí se siguieron una serie de detenciones, ya lo decía el senador Fósil, detienen a Goyo Gómez, candidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán, detienen a Nicolás Ruiz, candidato de la alianza PRI-PAN-PRD a la alcaldía de Minatitlán. Posteriormente a esto detienen a un alcalde electo que ganó por el PT, Jesús Carranza, también es detenido y pues con lo consecuente, obviamente hay una elección extraordinaria y bueno, ya no pudo él ser candidato, ¿no? Y así se vinieron dando una serie de detenciones de políticos. En el mes de diciembre detienen a Tito Delfín, que era aspirante a la presidencia del Partido Acción Nacional en Veracruz, y posteriormente a eso detienen a Del Río Virgen, ¿no? Que es el caso que platicaba el senador Fósil. Todos con esta característica de ser políticos, de ser incómodos para el gobierno de Veracruz, porque son voces críticas, son personas que critican el mal funcionamiento del gobierno de Veracruz. Es algo que a todas luces se ve, o sea, no necesitas ser político para decir que el gobierno de Veracruz está funcionando mal o que más bien no está funcionando, ¿no? Pero bueno, al gobernador no le gusta que haya voces críticas y pues se da esta serie de detenciones
que hasta el momento tienen a muchos compañeros tras las rejas de manera injusta. El caso de Rogelio Franco, como te lo decía anteriormente, pues es emblemático. Hay un compañero del Partido de Acción Nacional detenido desde que llegó el gobernador Cuitlao García, era subsecretario de Finanzas del gobierno de Yunes Linares, fue detenido, ha ganado 11 amparos hasta este momento y le han girado 11 nuevas órdenes de aprehensión para seguirlo manteniendo tras las rejas. Es algo que pues a todas luces se nota. Es un tema que trae un trasfondo político, el gobierno trabajando en contubernio con el Poder Judicial de Veracruz y obviamente con la Fiscalía del Estado, inventando delincuentes, y los que en verdad delinquen siguen en la calle, ¿no? Eso es lo que hasta este momento está pasando en Veracruz. Y bueno, a respuesta expresa, a todas luces se nota que el tema de Rogelio Franco es un asunto meramente político más que judicial. Muchas gracias, diputado. Y bueno, pues con lo que nos comenta el diputado senador, yo quisiera que usted nos dijera qué es lo que se está haciendo al respecto, qué se requiere para la liberación inmediata del compañero Franco. Por supuesto, saber si usted considera que se violaron sus derechos políticos al no dejarlo tomar posesión como diputado y liberarlo. Tiene mute, senador. Bueno, se supone que estamos en un nuevo sistema de impartición de justicia donde debe prevalecer el principio de la presunción de inocencia de las personas. Y por lo tanto, la cuestión de la prisión oficiosa debe ser en el menor de los casos. Esto es, debe de prevalecer la libertad de los ciudadanos que son señalados o acusados de algún delito. En el caso de Rogelio, con los delitos que se le han imputado en el gobierno por el gobierno de Veracruz, bueno, pues está detenido, privado de su libertad, y bueno, conforme a las leyes locales, está privado legalmente de su libertad y por lo tanto no puede ir a tomar protesta como diputado federal. Estas son de las cosas que tendremos que ir proponiendo y acelerando a nivel nacional, de que estas leyes locales no pueden estar violentando los derechos ciudadanos y sobre todo estarse ejecutando en contra de la Constitución mexicana. Es parte de lo que nos toca hacer en las cámaras de legisladores y que debe acelerarse este proceso. De hecho, se supone que ya hay un solo código de procedimientos penales, pero algo está pasando, hay mucho jugueteo entre las leyes locales con la federal, y bueno, esto les está permitiendo a algunos gobernadores, como en el caso de Cuitlao García, tener detenido indebidamente a Rogelio Franco, quien ya ha ganado, si mal no recuerdo, 4 amparos de los diferentes delitos que se le están imputando, y la verdad es que él ya debería estar en libertad. Pero pues como lo señalaba el diputado Jesús Alberto Velázquez, como no se ha oficialmente publicado en el diario oficial que ya se derogaron esos artículos, bueno, con ese pretexto, los jueces no dictan la libertad absoluta a Rogelio Franco. Es el juego perverso, y sí vale la pena señalarlo que cuando llegó Cuitlao García había un fiscal que todavía le quedaban 3, 4 años como fiscal autónomo nombrado por el Congreso, pero fue presionado, amenazado para que renunciara y que el gobernador Cuitlao García pudiera nombrar su fiscal a modo, así como presidente del tribunal local a modo. Así que tienen todo el control de la mala impartición de justicia en Veracruz. Y bueno, ya hay muchas personas, estamos hablando que cuando menos 91 personas que son de origen político están detenidas de manera injusta por este mal gobierno de Veracruz.
Muchas gracias, senador. Doctor Gabriel, me gustaría que usted, escuchando esto, nos diera, por supuesto, su opinión y nos comentara quién actuó correctamente, el INE, la Fiscalía, ya que, bueno, en su artículo 38, fracción 2, nuestra Constitución Política dice que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden por estar justamente sujetos a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal a contar desde la fecha del auto de formal prisión. ¿Qué opina al respecto de este encarcelamiento? ¿Perdió sus derechos políticos? Y como le preguntaba yo al inicio, ¿quién actuó de manera correcta, el INE o la Fiscalía? Gaby, hay un punto aquí que es menester aclarar. Una cosa es perder los derechos y otra cosa es suspender los derechos. El artículo 38 nos habla de una suspensión. Incluso nosotros debíamos ver este artículo como una cuestión ventajosa para aquella gente que pues fue imputada y que incluso ya fue sujeta a un proceso, fue vinculada al proceso. La teoría nos dice que es para que pueda atender la defensa de sus derechos, ¿verdad? Es para que atienda esa imputación que obra en su contra. Dice, no te preocupes, atiende tú esa imputación. Parecería benéfico, o se pensó como benéfico. Bien, entonces, lo puntual es que las personas no han perdido sus derechos políticos, los tienen en suspenso por estar sujetos a este proceso penal. Lo que pasa es de que el texto de la ley es puntual, así como lo acabas de decir, Gaby, sí quedan suspendidos. Y entonces, si están suspendidos, la persona no debería poder tomar participación en las elecciones, no puede tomar protesta, no puede aceptar el cargo, no puede ejercer el cargo. Es un proceso muy manipulado, muy mezquino, muy tramposo para colocar a una persona que yo creo, yo veo, aquella gente ya sabía que venía con una mediana fuerza en defensa de los intereses de los veracruzanos y entonces lo que hace la parte gubernamental es bloquearlo con esta clase de denuncias. Lo que estamos viendo es infundadas todas ellas, porque así lo ha determinado en cada ocasión la resolución que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación por medio de los órganos correspondientes, un juzgado de distrito que hace el análisis de esta clase de detenciones y dice, se concede el amparo y protección de la justicia de la Unión para que no se lleve a cabo esa detención y entonces habrá que ponerlo en libertad. Sí, pero antes de llevar a cabo esa libertad ya tengo otra orden de aprehensión, también manipulada, también tramposa, también llevada a cabo con artificios, con el ánimo de pasar de una detención a otra detención, a otra detención, y entonces mantener a esta persona con suspensión de derechos, ¿verdad? Quiero ser un poquito más puntual. Fíjense que la fracción primera dice que los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden simplemente por no ir a votar. Así lo dice la fracción primera del artículo 38, porque dice la falta de cumplimiento de las obligaciones contenidas en el artículo 36, que nos habla de estas obligaciones político-electorales. Entonces, imagínense cuánta gente debería estar sujeta a un proceso y no lo está. O sea, esto es todavía más avasallante de la manipulación que se está llevando a cabo con los compañeros que están ustedes mencionando, empezando por Rogelio Franco Castán. Es terrible lo que estamos viviendo. Muchas gracias, doctor. Pues más adelante, en el tercer segmento, preguntaré a ustedes si es necesario reformar este artículo que proponen. Por ahora vamos a ir a un corte porque, bueno, el tiempo de este segundo segmento se nos ha terminado, pero ustedes que están en su casa, por favor, compártanos. Si nos están viendo de Veracruz, están enterados del tema, no sabían, pues escríbanos sus comentarios, por favor, y compartan este programa. Vamos rápidamente a un corte.
A ver, no hombre, verá nada más la hoja que nos mandan aquí. Fíjense su tratamiento. Ay, no, encarcelamiento. No, bueno, no, con esto de plano que yo no sé qué esperan de mí, un milagro que... No, yo creo que más bien de tratamiento hay que declarar inconstitucional ciertos delitos, pero yo no soy la experta aquí, yo de verdad que ya le hubiera echado la bendición a este paciente, pero tiene ganas de vivir y yo tengo que hacer mi trabajo. Doctor Gabriel, por favor, díganos, ¿qué le damos a este paciente? Yo creo que pudiera funcionar una transfusión de participación ciudadana, ¿eh? A esta participación ciudadana hay que capacitarla para que sea voz, para que sea canal de desahogo de todos y cada uno de los actores, ¿verdad? Para poder apoyar a este pobre enfermo. Ya hasta perdió la cabeza, doctor. Caray, qué pena. Pero es un compromiso de todos. Yo creo que ahí hay que echarle la gana a todos los que están alrededor, estamos alrededor, y por allí comprometer para restablecer la salud de nuestro paciente. Yo creo que tiene mucha razón, doctor. Fíjese que llegó muy abandonado. Bueno, en la hoja de familiar no venía un directorio, alguien a quien llamar. Yo creo que necesita esa transfusión con urgencia, esa transfusión de participación ciudadana le urge a este paciente. Así que, enfermera, por favor, haga las anotaciones pertinentes. Doctor Fósil, por favor, dígame la receta y el tratamiento que indica. Fíjate que este tipo de operaciones son muy útiles para informar. La verdad es que nuestra ciudadanía no está informada correctamente y ve cosas y no sabe distinguir qué está bien y qué está mal. Por lo tanto, nuestra sociedad debe ser, se le debe de educar más cultura, y donde se le enseñe bien qué es el respeto a la ley y a nuestras instituciones, y sobre todo el respeto al prójimo, para que podamos realmente tener una convivencia correcta en nuestro país. De esa forma, creo que este paciente que tenemos ahí en quirófano pudiera ir corrigiendo muchísimas cosas en todo nuestro país. Perfecto. Enfermera, por favor, también anote lo que nos está indicando, y doctor Jesús, por favor, también denos su tratamiento. Yo voy a tener que ser un poco drástico. Este paciente lo tendremos que tener con vida artificial de aquí al 2024 y tendremos que hacer un cambio de doctor urgente, porque si no, lo más seguro es que lo perdamos. Pues yo también voy a sumarme. Yo creo que hay que mantenerlo, aunque sea vivo de alguna manera, en lo que podemos ver cómo lo educamos y le vamos inyectando esa participación ciudadana, a ver si eso nos lo mantiene por lo menos estable de aquí, como dice el doctor, de 2024. Pues muchas gracias a los tres por ayudarme en esta difícil tarea de salvar a este paciente que cada programa me mete cada susto y que de plano me pone a mí aquí a parir chayotes, porque yo ya no sé, yo le digo a cada rato, pero no me hace caso, no me entiende, ya no, yo creo que ya lo que le gusta es venir a vernos en Revolución Democrática. ¿Qué les parece si vamos a las conclusiones de nuestro programa del día de hoy? Llegamos al tercer y último segmento de tu programa del día de hoy. Por favor, comparte estos proyectos tan importantes del Partido de la Revolución Democrática que se generan para ti, para que los veas con tu familia, para que los veas en el trabajo, tal vez en un ratito que tengas. Es muy importante que todas y todos participemos en la vida política, social y económica de nuestro país. De pronto hay temas de los que no tenemos conocimiento y es muy, muy necesario, es muy importante que todas y todos estemos enterados para exigir nuestros derechos y el cumplimiento de los mismos. Así que por ello yo te invito a que compartas y veas todos estos programas de Revolución Democrática 2.0 en Facebook y en la plataforma de YouTube, que nos envíes, por supuesto, tus comentarios porque son muy importantes. Y bueno, pues he llegado ya a este tercer y último segmento. Yo quiero pedirles, vamos a comenzar con usted ahora, senador, este artículo del que hablábamos, yo les preguntaba si debía ser reformado
El fuero constitucional, sabemos, protege a políticos con un cargo de representación popular de cualquier acción persecutoria, pero pues los políticos, candidatos en campaña o electos, ¿cómo pueden defender estos derechos ante una detención maquinada o injusta, como bien nos describía el doctor Gabriel? ¿Se requiere reformar este artículo o qué propone, senador? Tiene mute, senador. Es una pregunta un poquito complicada de contestar porque yo estoy a favor de que exista el fuero constitucional para los legisladores, porque es la forma en que estas personas que representan a la sociedad, que representan a ciudadanos, pueden estar protegidos en su actuar como representantes ciudadanos. De otra forma, si no hubiera este fuero constitucional, ocurre lo que le está pasando a todos estos actores políticos de Veracruz, que por no tener fuero, en este caso, pues pueden ser violentados sus derechos ciudadanos en cualquier momento. Entonces, estoy a favor del fuero constitucional para diputados, pero sería muy complicado que pudiéramos extender fuero constitucional a candidatos. Su vida es efímera como candidato, duran 60 días, 45 días, y pues no se puede estar, pienso yo, dándoles un fuero de este tipo. Y además que son diferentes los casos en lo que estamos viviendo aquí en Veracruz, pero precisamente esto que se vive en Veracruz nos está indicando que quien está mal es la autoridad, no son las leyes, no son los ciudadanos quienes están en su derecho de expresar libremente sus ideas. Aquí lo que habría que hacer es alguna ley que sancione de manera muy fuerte a autoridades que violen los derechos humanos, que violen las libertades de los ciudadanos. Desafortunadamente también los gobernadores tienen fuero y esto les permite que puedan actuar de manera impune si no se les comprueba algún ilícito de manera muy concreta, pero pues tendrían que pasar por cámaras de diputados y senadores sus casos, y la verdad es que ahorita que son mayoría la fuerza de Morena, que es la misma fuerza política del actual gobernador de Veracruz, bueno, pues sería muy difícil que pudieran actuar en consecuencia, en contra de su mal gobernante en Veracruz. Así que lo que debemos hacer es generar más conciencia entre la ciudadanía de lo mal que es un actuar como esta persona lo está haciendo y que vayamos reprobando ese tipo de actitudes y en su caso poderlos enjuiciar una vez que termine su mandato. Eso sí se puede hacer. Muchas gracias. Gracias, senador. Doctor Gabriel, ¿qué opina usted al respecto? ¿Qué propone? Gaby, para mí, así como lo dijo el diputado, es una pregunta compleja, porque lo primero que tenemos que ver es cuándo nació este fuero político, ¿verdad? ¿Y para qué fue? ¿Verdad? Tiene una historia revolucionaria. A mí, contrario a lo que dice el diputado, ya se me hace innecesario. No quiero entrar en debate, simplemente yo creo que cumplió su función durante la época en la que se consolidó originalmente. Hoy no debería de ser, porque se presta para los abusos, se presta para llevar a cabo actos delictivos y estar protegido, ¿verdad? Nosotros tenemos incluso hoy en día un presidente que estuvo en juicio de procedencia. Entonces, bueno, vamos a tener un poquito de memoria en esto. Lo idóneo, y lo dijo muy bien también, es tener leyes que se apliquen a cabalidad, que tengamos actores políticos impecables y que no estén temerosos de poder ser acusados, que no estén temerosos de poder ser con un escrutinio profundo, analizados con un escrutinio profundo, que pudieran ser, pues por ahí, ¿cómo se dice?, supervisados. O sea, la idea es de que tengan tal calidad que no teman de aquella investigación que se pueda llevar a cabo en su contra, en su patrimonio, en su familia, en sus bienes, en sus actividades, en sus sociedades, o sea, todo, porque debíamos tener actores políticos impecables.
y entonces no se necesitaría el fuero, ¿verdad? O sea, si nosotros tuviéramos los actores políticos que requerimos, pues no valdría la pena tener fuero, porque cualquier investigación traería como consecuencia una cabalidad demostrada. Sin embargo, mucha gente dice, prefiero el fuero porque no sé qué vaya a pasar, no sé cómo vayan a actuar los otros. Bien, pues había que actuar bien todos, los otros y yo, y aquellos y estos. La idea es de que todos tuviéramos una probidad a prueba, valga la redundancia, una probidad a prueba de cualquier análisis que se pretendiera llevar a cabo. Ese es el punto medular de esta cuestión del fuero político. Yo creo que ya cumplió su función original. Muchas gracias. Gracias. Gracias a usted, doctor. Y diputado, también me gustaría escuchar qué opina usted al respecto, sus propuestas. Fíjate, Gaby, que yo coincido totalmente con el doctor. Efectivamente, el fuero es creado en una época oscura de nuestro país, donde cualquier expresión era castigada con la cárcel. Pero desgraciadamente hoy regresamos a esa época. Hoy estamos de nueva cuenta en una época oscura de nuestro país, donde si tú te atreves a criticar al gobierno, te pasan miles de cosas. No solamente a los políticos, ahí tenemos a los periodistas, ahí tenemos a los activistas. Hoy criticar al gobierno es casi firmar tú solito tu orden de aprehensión. Ya no hay libertad en este país. Y aquí en Veracruz lo estamos viviendo en carne propia. Yo me atrevería a decirte que si yo no fuera diputado, ya estaría tras las rejas, porque al gobernador no le gusta la oposición, no le gusta que lo critiquemos. Y obviamente esa sería la respuesta por parte de este gobierno represor. Yo creo que para estar en posibilidad de que los legisladores dejen de tener fuero, debemos de vivir en una democracia plena, en un estado de derecho que de verdad se haga valer. Aquí en Veracruz, la fiscal era la asesora jurídica del gobierno de Veracruz antes de ser fiscal. Obviamente su jefe es Cuitlahua García. Ella va a hacer lo que él le pida. Si él le dice detén a fulano de tal, lo va a hacer, porque ella obedece ciegamente al gobernador. La presidenta del Poder Judicial era también su empleada. La presidenta del ORFIS, la titular del ORFIS, el órgano de fiscalización de Veracruz, era también su empleada, llegó a ser representante de Morena ante el órgano electoral. Entonces, tenemos politizado todos los órganos autónomos, incluso uno de los poderes del Estado totalmente politizado y obedeciendo ciegamente al gobierno, al gobernador de Veracruz, ¿no? Entonces, sí es una situación difícil, es una situación muy complicada la que se vive aquí. Nosotros de la Cámara de Diputados metimos una iniciativa para reformar los artículos 156 y 167 del Código Nacional de Procedimientos Penales para tratar de evitar que los jueces giren prisiones preventivas como si se tratara de echar el bolo en una boda, ¿no? Es muy difícil estar en esta situación. Tratamos de priorizar que antes de girar prisiones preventivas agoten las otras medidas cautelares que muchas veces son suficientes para poder seguir un proceso en libertad y hacer valer lo que decía el senador Fósil hace un rato, la presunción de inocencia. Aquí en Veracruz estamos al revés, aquí primero eres culpable y ya después averiguas. Entonces sí es muy complicado, muy difícil. Ojalá en algún momento podamos llegar a no necesitar el fuero, así como también a vivir en un país de libertades y pleno de derecho, como es lo ideal.
Muchas gracias, diputado. Lamentablemente se nos ha terminado el tiempo, pero no me quiero ir sin que me regalen un último comentario, por supuesto, a manera de conclusión para el programa del día de hoy. Senador, vamos a comenzar con usted nuevamente. Bueno, la verdad es que ser representante ciudadano, seas gobernador, seas legislador, es una representación ciudadana y el fuero te debe servir para que representes a los ciudadanos de manera correcta. Y nosotros todos los políticos actuar con probidad, con respeto a la ley. Ese es el principio y para eso no necesitas fuero. Pero como lo comentaba el compañero Velázquez, hay gobernantes que abusan de su autoridad y si los diputados no tuvieran fuero, ya los tuvieran en el bote a todos los que son incómodos. Entonces, en el caso que nos atañe de Cuitláhuac García Jiménez, gobernador de Veracruz, es una persona que está abusando de la autoridad, pisoteando la ley y que los ciudadanos y que todos los diputados y personas que estamos involucradas en cuanto a que tenemos opinión pública, debemos estar rechazando a este tipo de malos gobernantes y pedir justicia para todos los que están detenidos y que deberían estar gozando de su libertad. Muchas gracias, senador. Doctor Gabriel, también por favor regáleme sus conclusiones para el programa del día de hoy. Gaby, para mí es toral esta clase de ejercicios que se hacen, en este caso por Revolución Democrática 2.0, en el cual se está permitiendo que la gente se entere lo que está sucediendo en uno de los estados, bueno, de los 32 que componen la República. ¿Con qué fin? Con que nosotros tengamos más capacidad a la hora de llevar a cabo mi ejercicio político para sentirme yo realmente representado. Yo creo que es menester que analicemos bien qué es lo que está sucediendo en el país para que tengamos una tranquilidad, una vida sana, una vida de desarrollo. Yo creo que hay que evitar que estos abusos se den, porque ahorita estamos hablando de Veracruz, lo que no quiere decir que no sucedan en otros lugares, ¿eh? Están llevándose a cabo en otros lares. Tal vez no debiera yo mencionar los estados, no sé, con algún tipo de restricción, pero había que analizar que es una obligación de cada uno de nosotros, tal vez el compartir y tal vez el saber a cabalidad qué es lo que está sucediendo para que la vida política de nuestro país se modifique. El ejercicio que se está haciendo es puntual y necesario. Muchas gracias, doctor. Y bueno, diputado, también me gustaría escuchar sus conclusiones. Muy importante, Gaby, este tipo de foros que permiten acercar los temas que están pasando en el país a los que nos están escuchando, a los que nos ven en este programa de Revolución Democrática 2.0, ¿no? Es muy importante que se sigan haciendo y comentarle a los dos panelistas que están aquí con nosotros, al doctor Cano y al senador, que en este camino de luchar por la libertad de nuestros pueblos políticos en Veracruz, nos llevó a una protesta pacífica frente a Palacio Nacional hace algunos meses, 2 meses aproximadamente, y ahí nos encontramos con gente de Tlaxcala, con gente de Puebla, con gente de Hidalgo, con gente de Oaxaca, que manifestaban tener el mismo problema que estamos viviendo en Veracruz. Desgraciadamente ha sido algo que se ha ido multiplicando en varios estados del país y yo creo que sí es importante que empecemos a hacer algo para evitar estos abusos desmedidos de las propias autoridades que son las que nos deberían de brindar el pleno ejercicio de nuestros derechos. Muchas gracias, diputado. Les agradezco a los tres el tiempo que nos han regalado el día de hoy para este programa. Lamentablemente, bueno, pues el tiempo se nos terminó, así que yo les agradezco enormemente que hayan participado, senador, por su presencia, diputado, doctor Gabriel, les agradezco muchísimo que nos hayan regalado este tiempo para platicar de este tema tan importante del que no solo Veracruz, sino todo el país debe estar informado. Les agradezco mucho, por supuesto, agradecer a todas y a todos los que se conectan a este programa, que comparten y que
pues hacen que estas reproducciones sigan y sigan creciendo y que la comunidad de Revolución Democrática sea cada vez más grande. Muchísimas gracias a todas y a todos ustedes. ¿Qué les parece si nos vemos en el próximo programa de Revolución Democrática 2.0?